Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Saludete, calamares, bienvenidos a una entrega especial, una entrega para fans que de aquí a un tiempo se liberará y podréis escuchar todas y todos, pero por ahora esto es un privilegio solo para aquellos que apoyan a la República Calamar, y como es de ley, pues nosotros queremos agradeceros ese apoyo, pues brindándoos estos programas especiales a los cuales tendréis acceso mucho antes que el resto de la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hoy os quiero traer un tema interesante, que es ni más ni menos que las ciudades fantasma del Imperio Romano. Y diréis, ¿qué locura viene a explicarnos ahora? Pues sí, es que cuando Roma se fue, quedaron las piedras. Evidentemente no se podían ir, aunque el ideario del imperio desapareciera, las instituciones, la administración, las legiones, lo que habían creado físico, eso sí que tuvo que quedarse, o sea, permaneció. Y es que hay ruinas que impresionan por su tamaño, otras por su belleza, pero hay algunas que impresionan por algo mucho más inquietante, y es el silencio, ese silencio que transmite, que comunica, que da mucha información. Y esas son las ciudades fantasma del Imperio Romano, ¿no? Lugares que un día rebosaron vida, griterío, comercio, ambición y poder, mucho poder, ya lo sabéis, y que de pronto pues quedaron vacías, no siempre por una catástrofe inmediata, sino que a veces por algo mucho más inquietante, y es simplemente un detalle que a lo mejor no habéis tenido en cuenta, y es porque Roma dejó de necesitarlas. Cuando el imperio se movía, las ciudades prosperaban. Cuando el imperio cambiaba de rumbo, éstas languidecían y acababan desapareciendo y muriendo. Pero Roma no caía, simplemente, como hemos dicho, se desplazaba, se movía. Y uno de los grandes errores al imaginar el final de las ciudades romanas es pensar que se destruyeron de manera súbita, que todo fue ocasionado por incendios apocalípticos, por invasiones totales, por destrucciones, por guerras. Y eso no ocurrió en algunos casos de esa manera. En otros sí, pero en la mayoría de los casos las ciudades fantasmas no murieron de golpe, sino que fueron muriendo lentamente, despacio, con una agonía. Roma no siempre destruía, sino que muchas veces lo que hacía era abandonar, porque ya no necesitaba esas grandes urbes. El poder imperial, como sabéis, se desplazaba como una marea. Cuando una ciudad dejaba de ser útil, estratégicamente, económicamente o incluso simbólicamente, empezaba su agonía. Y es que el imperio no tenía piedad, pero tampoco tenía nostalgia. Y hay casos muy importantes, incluso en la propia Roma, a finales del siglo IV, principios del V, ya dejó de ser el centro de poder, ya dejó de ser el ombligo del mundo, y quedó desplazada, quedó como una ciudad secundaria, y fueron otras capitales, otras ciudades las que acabaron ostentando ese título de capitalidad, como ya sabéis, Mediolanum, Milán, e incluso Rávena, que se convirtió en el símbolo de ese tardo imperio, ¿no? Pero vayamos a otras ciudades muy interesantes que a lo mejor no conocíais. Por ejemplo, es el caso de Leptis Magna, una ciudad que quedó esperando. Leptis Magna es una ciudad en el norte de África, en la actual Argelia, en la costa, y pertenecía a la África proconsular. Y es quizá el ejemplo más sobrecogedor de este título de hoy, ¿no? De este sobrenombre que lleva el programa de hoy, que es las ciudades fantasma, ¿no? Leptis Magna fue una ciudad monumental, una ciudad fastuosa y diseñada para durar siglos. Y se quedó sola frente al mar. No fue arrasada, no fue saqueada masivamente, simplemente el mundo o la gente, los ciudadanos, los viajeros, dejaron de pasar por ese punto. Y ese puerto, lo que era ese puerto, un puerto muy, podríamos llamar muy intenso, con mucho movimiento, con mucho tráfico de embarcaciones, de mercancías, etcétera, etcétera, se colmató de arena. Las rutas comerciales cambiaron y el favor imperial desapareció. Y la ciudad, incapaz de sostener su propia grandeza, se fue apagando. Hoy sus foros, basílicas y calles columnadas pues permanecen casi intactas, como si los habitantes hubieran salido un momento, pero nunca regresasen. O sea que
es el ejemplo claro de que Leptis no murió violentamente, sino que murió por quedar fuera del mapa mental de Roma, o sea, que quedó olvidada por la propia Roma, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Los itinerarios cambian y ya cuando tú no estás en la ruta de paso de toda esa gente, no eres útil, ¿vale? No eres útil. Otro caso es la ciudad de Timgad, esa ciudad que se establecía o se estructuró sobre una cuadrícula perfecta que en este caso dejó de tener su lugar también, ¿no? Fundada por el emperador Trajano en el norte de África, Timgad fue una ciudad modélica. Ese trazado ortogonal, casi matemático, representaba el ideal urbano romano llamado a la enésima potencia. Era una ciudad perfecta, muy bien trazada, con un foro increíble, unas grandes termas, una biblioteca, un teatro, vamos, pero es que todo estaba donde tenía que estar, en su punto o en su ubicación ideal. Y durante siglos, pues Timgad funcionó como el centro administrativo y militar que era, hasta que de repente, de un día para otro, pues dejó de hacerlo. Y cuando la frontera se desplazó, cuando las legiones se marcharon y la administración romana se debilitó, Timgad quedó expuesta, sin ejército, sin rutas activas y sin una función clara. Poco a poco, lentamente, paulatinamente fue abandonada y cubierta por la arena del desierto. Y hoy Timgad parece una ciudad detenida en el tiempo. Es perfecta, está vacía, pero a nivel imperial, a nivel de administración, no tiene utilidad. Una ciudad inútil, ¿no? El caso más claro es Pompeya. Y bueno, Pompeya es que es famoso porque sí que es verdad que en este caso murió de golpe. Sí que fue una cosa de un día para otro, esto fue más rápida, ¿no? Pero precisamente por eso pues nos engaña, ¿no? Nos hace creer que así murieron todas las ciudades romanas. La realidad fue mucho más inquietante. La mayoría de ciudades fantasmas no fueron enterradas por ceniza, como es el caso de Pompeya, que sí fue un desastre brutal, una muerte rápida y agónica y muy violenta, sino que la mayoría de las ciudades murieron por el olvido administrativo. Pompeya también quedó congelada, mientras otras ciudades sí que se desangraron lentamente. Y ahora aprovecho para hacer una pausa y anunciaros pues un proyecto que tenemos entre manos con Halcón Viajes, y es que continuamos haciendo viajes, continuamos viajando, haciendo viajes con historia. Viajaremos a varios destinos el próximo 2026, este año que ya está a punto de entrar, si es que no estamos en él ya cuando estáis escuchando este programa. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.